día de hoy vamos a entrar en el tema número 26 de esta serie de qué es ser cristiano. Y vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Generalmente luego ponen una manzana, ¿verdad? Y cuando estaba en esa, dije, ¿y por qué manzana? ¿Y por qué una sandía? Así, jugosa, así que esté grandota, y había pensado en poner una así que estuviera de esas que las ve uno y así como para enterrarle la cara, ¿verdad? Y así que se te escurra así por acá, comérsela a gusto, ¿no? No, así bien, como se debe de comer, ¿no? Una sandía. Pero vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu Santo, podemos tener la certeza de que nos está dando un mapa en el que vemos con mucha claridad el carácter de Cristo. Es decir, cuando estamos viendo el fruto del Espíritu, estamos viendo esas virtudes que el Señor tiene que están manifestadas en su máxima expresión. Es decir, piense todo lo bueno, piense todo lo que nos habla, toda la manifestación del fruto del Espíritu, potencialícelo, póngalo al máximo, es decir, donde ya no puede haber más que eso, sino que es absoluto, y ese es el Señor. Esa es la manera de ser, ese es Él. El Espíritu Santo también tiene una función. Vamos a estar hablando mucho acerca de esto, porque lo cierto es que uno de los grandes ausentes y desconocidos dentro de la iglesia, de manera general, es la tercera persona de la divinidad, es el Espíritu Santo. A veces se le atribuyen muchas cosas que no tienen nada que ver con Él. Y necesitamos entrar por ahí y ver más acerca de quién es Él, de qué es lo que Él hace. Y una de las funciones que el Espíritu Santo tiene, no es solo mostrarnos la gloria del Hijo de Dios, lo maravilloso que es Cristo Jesús, pero es que es replicarlo en nosotros mediante el nuevo nacimiento o la regeneración. Es decir, es como que el Espíritu Santo toma esas características, toma la vida del Hijo de Dios, nos hace nacer de nuevo y pone todo eso en nosotros. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece comprometedor también? Lo es, ¿verdad? Y bueno, en nuestro caso, pues esas virtudes se van expresando de una manera gradual conforme vamos obedeciendo la guía precisamente del Espíritu Santo, conforme vamos andando en el Espíritu, como veíamos la semana pasada. En el caso del Señor, Él no crece en ninguna, Él eternamente ha sido todo. ¿Sí me explico? No es de que, bueno, va de a poquito y ahí la lleva como nosotros. No, Él eternamente ha estado así, ha tenido esas características. Es importante entender también que el fruto del Espíritu Santo es producto de naturaleza. Es decir, el fruto en sí mismo es producto de naturaleza, no de esfuerzo, hermanos. El fruto del Espíritu no se produce mediante nuestro esfuerzo, ¿sí? No se puede producir, no podemos nosotros producirlo haciendo o dejando de hacer tal o cual cosa. Voy a hacer más de esto, entonces va a haber más fruto del Espíritu. No, o sea, no es nuestro esfuerzo, se requiere nuestro compromiso y ahorita lo vamos a ver, pero no hay tal cosa porque yo no puedo producir paz, por ejemplo. Yo no puedo producir gozo en mí, yo no puedo producir amor, yo no puedo producir mansedumbre en mí haciendo un esfuerzo, porque eso es algo que se recibe cuando el Espíritu Santo nos comunica, cuando nos imparte la vida de Cristo, nos pone el paquete, pues, ¿sí? Déjeme decirlo en una forma técnica, nos pone todo el software ahí, pero tenemos que empezar a abrirlo. Tenemos que empezar, ahora sí que instalado ya está, pero tenemos que empezar a abrirlo. Si nunca lo abrimos, pues ahí se queda. ¿Sí me explico?
Entonces el Espíritu Santo nos comunica, nos imparte la vida de Cristo, ¿verdad? Y si esa vida está presente, póngame atención porque aquí es en donde entramos nosotros. Si esa vida está presente en nosotros, y digo si esa vida como una cláusula condicionante, que la palabra dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no es algo que se va teniendo en pedacitos o no, de a poquito, va, viene, no, es permanentemente y es de una vez y para siempre, ¿sí? Pero bueno, ahí está. El asunto es hermanos, que yo debo de colaborar en todo aquello que favorece esa manifestación, ¿sí? Y debo de remover todo aquello que lo obstaculiza. Es decir, yo tengo que cultivarlo. Y cultivar, eso es lo que quiere decir, es trabajarle, ¿sí? Como, por ejemplo, si tiene, no sé, a los que les gusta tener algún jardín y tienes algún árbol frutal, y de pronto te vas a encontrar por ahí que tienes, por ejemplo, llovió y empieza a haber hierba. Entonces, si dejas todo eso, va a llegar un momento en que todo eso va a competirle. Entonces, necesariamente se tiene que deshiervar, ¿podrías quitarle el auxiliar 1, todo completamente, por favor? Gracias. Se va deshiervando, ¿verdad? Si es un árbol ahí, pues de repente hay que aporcar, es decir, hay que ir aflojando la tierra, ¿verdad que sí? Y si hay piedra o lo que sea, pues se mueve, se saca, se abona. Y ves que con esos cuidados se produce un mayor fruto. En mi niñez, no hace mucho, ¿sí? En la casa en donde nosotros vivíamos era una casa vieja y tenía un patio trasero muy grande y teníamos ahí árboles frutales de varias cosas, había. Y había un par de árboles que estaban ahí que a mí me interesaban mucho porque yo les sacaba dinero. Había uno que no sé cuántos conocen, bueno, allá en México se les dicen naranjitas o les llaman mandarinas chinas, que son como unas mandarinitas así chiquititas que te la comes y es ácida, pero ¿sí? Sí las conocen, ¿verdad? Y esa les pone sal y las machacas así. Bueno, en algún momento yo pensé, dije, y si, por ejemplo, ya cuando yo estaba en la secundaria, dije, ¿y si llevo y vendo de estas? Dije, pues a lo mejor. Entonces, pero yo empecé así, pues yo conozco algo de esto. Entonces, pero eso de que teníamos ahí estaba, y sí daba el arbolillo unas naranjitas así. Pero yo empecé a hacer esto, empecé a aflojarle la tierra, le hice la cazuela o como se le llamen, ¿verdad? A la hora de regarlo, quité, deshiervé, aflojé, muy bien, no nada más ahí pegado al tronco, sino como 1.5 metros, 2 metros del tronco. Hice muy bien, lo hice, ¿no? Aboné, o sea, lo fertilicé, lo empecé a regar y mire, fue en cuestión de días que ya después las naranjitas se empezaron a poner más y a florear. Todo el tiempo tenía esa cosa. Y yo feliz. Pero a lo que voy es, se tiene que trabajar en eso, pero yo no las producía. Salían más porque tenían las condiciones adecuadas. ¿Sí? Entonces un buen ejemplo del que podemos aprender mucho es de cómo Dios puso al hombre a cultivar y a cuidar con diligencia el huerto que Dios hizo. ¿Sí? En Génesis 2:15 se los leo rápido, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjense, no dijo para que produjera un montón de fruto,
para que no. El Señor hizo todo, ¿y para qué lo puso ahí? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y cultivar, repito, quiere decir trabajarlo en todo sentido, ¿sí? Hacer las cosas que se tienen que hacer, ver qué es lo que lo ayuda, hago eso, qué es lo que le estorba, lo remuevo, ¿verdad que sí? Y cuando habla de cuidar, habla de proteger, habla de atesorar, habla de valorar. Entonces, le trabajas, le pones ganitas y el fruto viene, el fruto se manifiesta, pero yo no lo produzco. Entonces, quiero decir con esto que el objetivo de este tema no es tanto hablarlo o tocarlo desde una perspectiva académica, en donde vamos a aprender definiciones y el amor empieza aquí y termina aquí y el gozo es aquí. O sea, que tengamos unas definiciones muy claras que no está mal. Es importante saber de qué se trata cada uno de ellos para poder identificarlo, pero lo que realmente necesitamos en nuestro diario vivir es echar mano de todo lo que está a nuestro alcance, en primer lugar, para entender y accionar en la dirección que el Espíritu Santo nos quiere llevar. ¿Sí? Y eso siempre va a ser honrar al Señor, siempre. Y siempre nos va a ir mostrando qué cosas le honran y qué cosas le deshonran. Y bueno, necesitamos tener algunas definiciones pues, para saber de qué se trata y también entender que lo que es contrario a eso, miren, si yo tengo muy claro qué es, por ejemplo, el amor, un ejemplo, voy a poder identificar las cosas que no son amor. ¿Estamos aquí? Es como con bueno, antes, no sé ahorita, ¿no? Pero antes a los cajeros de bancos, parte de su entrenamiento era, los ponían a contar muchos billetes, pero era para sentirlos. Y por ahí les metían algunos falsos. Entonces, alguien experimentado se siente diferente. ¿Sí? Identificas porque lo conoces. Es como si tú conoces y te gusta el buen café, no te van a colar un Nescafé. ¿Verdad? O sea, desde el momento en que le echan ¿quieres un café? Ah, sí. Y de repente ya está todavía allá en la cocina, pero ya te llegó el aroma y dices, no es café. Ese no es café. ¿Me explico? Porque lo conoces. Pero si te da lo mismo uno que lo otro y un tostado que lo otro, lo que sea, te dan un agua sucia de tamarindo y te la tomas, ¿verdad? Échale, sí, mucha azúcar para que, ay, qué rica, ¿no? A lo que voy es, cuando conoces lo verdadero, puedes identificar lo falso. Lo falso te brinca. Y eso es a donde queremos ir. ¿Sí? Vengan conmigo a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, los voy a leer. Dice, pero el fruto, note que está en singular, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Lo estoy leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Hay un contraste, no me voy a meter ahorita por ahí porque sería tomar tiempo y ese corresponde a otra cosa. Pero antes del fruto del Espíritu están las obras de la carne, que esa sí está en plural. Es decir, el resultado de lo que surge de manera natural de la naturaleza caída, ¿sí? Las tendencias que llegamos a tener, y eso es una lista de linduras que, ¿para qué le cuento? Pero eso nos ayuda a identificar, ¿sí? Lo opuesto a eso está aquí, el fruto del Espíritu, hay un contraste, pero
yo quiero que note que habla de el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. El fruto es uno que se manifiesta en muchas maneras, ¿sí? O sea, no son distintas cosas, es un mismo fruto que se manifiesta en distintas formas. Y esto quiere decir, ¿verdad? El fruto está ahí, que el creyente que vive en el Espíritu, es decir, andando en el Espíritu, caminando en obediencia, expresa en su vida todas esas virtudes, a lo mejor algunas más que otras, ¿verdad? A lo mejor unas están más a la mano porque se está más ejercitado, porque se ha cuidado más eso, a lo mejor por aspectos de la personalidad que ayudan a cuidar las cosas. Pero no debemos de descuidar lo demás porque ahí está y todo se debe de manifestar, ¿eh? No una que otra, todo. Diga conmigo todo. Pero otra vez, es el Señor haciendo en nosotros, es el Señor produciendo. En Hebreos 13:21 se lee así. Hablando del Señor, dice, los haga aptos, es decir, Él, en toda buena obra para hacer su voluntad. Él nos habilita, fíjense qué bendición y qué bondad de Dios. Él es el que nos habilita. Cuando nosotros andamos caminando de manera contraria a la voluntad de Dios, es porque estamos resistiéndolo a Él. ¿Sí me explico? Nos vamos resistiendo a la guianza que nos quiere hacer si somos hijos de Dios. Dice, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo lo bueno que pueda salir y todo eso que se va manifestando, todo eso que vamos haciendo, nosotros, hermanos, no tenemos ningún mérito, porque todo lo está haciendo Él. Nosotros sencillamente estamos colaborando con Él, estamos cuidando, estamos cultivando algo que Él nos ha dado. ¿Me están siguiendo? Entonces, la primera de las perfecciones o de las virtudes que menciona aquí de la naturaleza divina es precisamente el amor. ¿Se fijan que empieza con eso? Sí. Y bueno, no vamos a entrar ahorita ahí, pero de tarea en 1 Corintios hace una descripción muy detallada de esta perfección moral. Muy detallada. ¿Sí? Lo primero es entonces amor. Y yo sé que luego está el concepto que dice, bueno, es que lo que pasa es que hay distintos tipos de amores, el amor filial, el amor está el amor ágape, ¿verdad? Que es el amor de Dios, y el amor estorgos. Y voy a decir esto. Bueno, hay una serie completa, no recuerdo cuántos temas son, cerca de 40 temas, pero que se llama El verdadero amor. ¿Sí? Yo debo decir, cuando hablamos, la Biblia no dice amor esto, amor, esos son rollos nuestros. ¿Sí? Amor filial, amor esto, no. La Biblia solamente le llama amor a una cosa, al ágape. Ese es amor, el de Dios. Los demás son afectos del hombre, afectos naturales. En algunos casos se pueden descarrilar muy feo. Cosas que están ahí, que están puestas por Dios, ciertamente, pero para que vaya bien y que nos ayude a tener balances en la vida, etcétera. Pero pueden ser afectos desordenados que se nos pueden ir de las manos y meternos en muchos problemas. Entonces no hay distintas clases de amor, hay distintas clases de afectos, porque no es el mismo afecto que se tiene, por ejemplo, entre un esposo y una esposa al que se tiene hacia los hijos. Hay afectos distintos. Sí, hay una parte donde se junta el mismo afecto familiar, ¿verdad que sí? Aún filial, o sea, de amistad y de compañerismo, y todo eso se puede dar en la familia, pero hay un aspecto por ahí en la relación del esposo y de la esposa distinto que no se da
Y no se debe de dar hacia los hijos, ¿sí? Ni entre hermanos, porque eso ya es un desorden. Eso ya es pecaminoso. ¿Me doy a entender, hermanos, o no? Pero el amor, el ágape, ¿sí? Ese es para todos. Y ese es el que debe de gobernar. Entonces, cuando hablamos de amor, estamos hablando de benevolencia que no tiene límites. Estamos hablando de algo que es intrínseco de la naturaleza misma de Dios. Dios es, no dice que Dios tiene amor. Dios es amor. Si eres parte de Él, de lo que Él es un amor por elección. Es la voluntad, está implícita ahí. No es del afecto natural, no es del afecto físico, no es de lo emocional o de lo familiar. ¿Estamos aquí? El amor es que nos habla aquí el fruto del Espíritu, es la determinación de buscar el bien del otro sin pensar en ser retribuido. ¿Sí? Y que está absolutamente despojado de la idea de obtener algo a cambio. Ese es otro nivel, ¿sí o no? Ese es un calibre de amor, ¿verdad? En otras palabras, no es ese amor que el ser humano, porque luego se utiliza esa palabra, amor, 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 ay mi amor, ¿sí? Hasta al perro le dicen amor, ¿sí? Uno aquí anda en la calle y llegas ahí y estás en alguna tienda o lo que sea, ¿verdad? Y la persona, love, no love, no love, ¿sí? Y bueno, o sea, es cariñoso y está bien, pero a lo que voy es, se usa mucho, ¿verdad? A veces, por la forma de ser, ¿verdad? Que hay gente, hermanos, hermanas cariñosas, ¿no? Y, ay, no, mi amor, y, ¿cuál tu amor? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, no, o sea, no estamos hablando de eso, porque ese amor, entre comillas, del ser humano, tiene o está en función al beneficio que se recibe. Y el amor de Dios no es así. Es decir, tanto te puedo usar, tanto puedo obtener de ti, pues tanto te amo. ¿Me están siguiendo o no? De eso no está hablando aquí. Ese no es fruto del Espíritu. Es como, no sé, si tiene su teléfono o un auto, ¿verdad? Y dices, oh, I love it, ¿no? Ay, amo mi carro, ay, amo mi esto. Porque te da un servicio, obtienes un beneficio y a veces se nos mezclan un montón de cosas. Y a veces le podemos decir al Señor, ay, Señor, te amo. ¿Cuánto te amo, Señor? ¿De veras? ¿De veras? ¿O estás esperando algo a cambio? ¿Quieres hacer un trueque conmigo? No. Al amor al que se refiere, jamás hace nada que pueda dañar, ni hará nada que juegue en contra del ser que se dice amar. Yo no puedo decirte, te amo, mi amor, ¿verdad? Amor mío, amada mía, como sea, y hacer algo que sé que te va a lastimar o que va a jugar en tu contra. Nos podemos creer porque, ay, me dijo, ay, sí, seguramente así es. Aquí podría hablar muchísimo, pero necesito moverme rápido. Entonces, otra vez, primera a los Corintios 13, hay una descripción muy completa, muy integral de lo que es el amor. Revísenlo en casa, por favor. Porque solamente ese pasaje nos toma al menos un tema. ¿Estamos aquí? Lo siguiente que menciona, lo primero es amor, lo otro que es, vea su Biblia, es gozo. Y eso se podría describir como un deleite
pero así como que muy tranquilo, como una alegría muy íntima, muy del corazón. No está hablando de euforia. ¡Woo! ¿Sí? Andar todo el tiempo así. ¡Ay, que atropellaron a tu perrito! ¡Gloria a Dios! Dices, ¿no? Te corrieron del trabajo. ¡Aleluya! Y te pones, hasta danzar ahí. No, porque evidentemente hay cosas que ¡pam! Te pegan y dices, ¡ay, híjole! ¿Sí? Pero por dentro estás calmado y puedes decir, gracias Señor, porque tú estás en control de todas las cosas. Y yo no entiendo muchas cosas, pero estoy bien. A eso se refiere el gozo. Porque es algo que no procede de las circunstancias, no se origina en si me va bien o si me va mal. Porque no siempre las cosas nos salen como queremos, ¿verdad que no? A veces podemos esforzarnos en que, ay, esto va a salir así, le estoy echando ganas y no salió. ¿A cuánto les ha pasado, verdad? Que dices, voy a hacer un pastel, porque yo sé que aquí todos se mueren por cocinar. ¿Sí? Más algunas, ¿verdad? Después oramos. Pero no, aquí hay muy buenos cocineros. No, si por eso luego dicen, ay, a ver quién cumple años, a ver qué se traen para la coinonía. Pero es como que alguien dice, voy a hacer un pastel y nunca lo he hecho, pero a ver, aquí está la receta y se aventó 280 tutoriales, ¿verdad? Y ya hizo, lo tiene todo y está esperando así de que salga esponjadito, así como se veía en el tutorial, ¿verdad? Y que sacan y así como que, ¿no? Y luego lo sacas y dices, ¿qué? ¿Qué pasó? Y dices, bueno, está fellito, pero está bueno. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? A ver. Pues no se agüiten. Tengan el gozo del Señor. ¿Sí? Porque a veces, ¿verdad? O sea, el gozo, hermanos, pueden haber circunstancias que son de las peores, pero ahí está. ¿Sí? Porque estamos confiando en las promesas de Dios. Estamos confiando en Él. Entonces no se produce de manera artificial por acciones nuestras, sino que es ese deleite por algo que se sabe que ya se tiene. ¿Sí me explico? Es algo que yo ya sé que ya tengo. Entonces no pasa nada. Por eso el gozo del Espíritu, el Señor nos habla y nos dice que es el mismo gozo que Él tiene en nosotros. Fíjese, en Juan 15:11, en la Nueva Traducción Viviente, se lee así. Pero fíjense bien, como desde el versículo 10 voy a leer. Juan 15, 10 y 11. Iba a leer el 11, pero no, mejor desde el 10. Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. O sea, habla de permanecer, es de que ahí están, ¿no? Dice, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. A ver, ¿qué cosas nos está diciendo aquí? Cuando dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que obedezcamos sus mandamientos. Mi gozo, sí, pues yo estoy lleno de gozo porque obedezco a mi Padre. Entonces, si ustedes me obedecen a mí, mi gozo estará en ustedes. Es decir, van a experimentar el gozo que yo experimento de poder obedecer al Padre. Entonces vemos que el gozo está ligado a la obediencia. En otras palabras, la falta de gozo en alguien regenerado por el Espíritu Santo, en un verdadero cristiano, ¿verdad? Es un síntoma de que necesita arreglar cosas en su relación con el Señor.
empezando por la obediencia. Porque a veces entramos por desiertos y, bueno, pero no sé por qué me estoy sintiendo así. Revisemos esto. Porque es muy probable que esté descuidando mi comunión con Dios y que no esté obedeciendo en algo que me está pidiendo y que yo entiendo perfectamente, pero no estoy obedeciendo. Si eso es así, no habrá gozo, hermanos. ¿Cómo la ve? Lo otro que sigue, ¿qué es? Es amor, gozo y ¿qué es lo que sigue? Pero no es del paz de paz, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que se llame Irene? ¿No? Eso quiere decir paz, Irene. Es un muy bonito nombre, ¿sí? Pero quiere decir una tranquilidad del corazón, escuche bien, que se deriva de la confianza de estar en las manos de Dios. O sea, estoy tranquilo, ¿por qué? Porque estoy cubierto por Dios. Porque no ando fuera de la sombrilla. Entonces no importa que llueva duro, yo estoy aquí debajo. Ustedes han visto esa imagen que luego anda por ahí, así se ve que está lloviendo fuerte, pero es pues no sé, yo me imagino que debe ser la mamá pájara, con un montón de pollitos arriba en una rama, o sea, de pajaritos chiquitos, ¿verdad? Y así los está cubriendo con las alas, pero las tiene, se ve que le está haciendo los dedos así, ¿sí? O sea, bien estiradas, se le ven cada pluma de lo estirado que está, pero escuche, tiene cubiertos a todos los pollitos. Y ella se ve que se está mojando y que no la está pasando bien, pero los pollitos están adentro sequecitos, en paz, porque están cubiertos. A esa paz es a lo que se refiere, esa confianza de que ya no se está en guerra, que ya no se está en tensión con Dios, que hay una relación de amor, que hay una relación de armonía con Él. Escuche bien, paz no se refiere a ausencia de conflicto, hermano. ¿Sí? Ahorita estoy en paz, no tengo conflictos. Bueno, qué bueno, pero eso puede ser sencillamente tranquilidad. Pero la paz es, aún en medio del conflicto, ahí estoy. ¿Sí? Y cuando no tengo conflictos, me voy a preparar para cuando vengan. ¿Sabía eso? ¿Sabía usted que los tiempos de guerra se preparan en los tiempos de paz? Si cuando está en paz, déjeme, ya me voy a poner bélico ahorita. Pero si una nación que no esté en guerra, eso no quiere decir que sus soldados van a estar ahí de flojos. No, es cuando no tienen conflicto, es cuando tienen que entrenar más, porque tienen el tiempo para hacerlo, es cuando están preparando más armamento, que están las fábricas dándole a tope para estar listos. Porque cuando se viene el conflicto ya no hay tiempo. Y si te agarró con el pie cruzado, te va a ir mal. Entonces, eso no es paz, eso es ausencia de conflictos. Cuando no estamos en conflictos, aprovechemos, ¿sí? Pero siempre estemos en paz. Está muy ligado al gozo, ¿sí? El Señor dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En mí tengan paz. Dice, en el mundo tendrán aflicción. Está diciendo, en el mundo van a haber conflictos y en el mundo se los van a surtir de cuando en cuando, ¿sí? Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, por eso la paz verdadera solamente se encuentra en Cristo, ¿sí? Les he hablado estos para que en mí, fuera de mí, no hay paz. ¿Cómo la ve? Entonces, esa paz es natural por la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y esa paz debe de gobernarnos. Estar ahí tranquilos, sabiendo que estamos en una buena relación con Dios. Pero esas son cosas que nosotros tenemos que cuidar y cultivar. ¿Se fija?
Todo lo que está detrás de eso es, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Producir fruto? No, cuidar y cultivar, cuidar y cultivar. Si mi relación con Dios, si mi paz está ligada a mi relación con Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuidar mi relación con Dios, cultivar mi relación con Dios. Buscar esos tiempos, ¿verdad? A veces no se puede, hay un día, está más complicado, pero dices, bueno, voy a hacer un esfuerzo, me voy a levantar media hora antes y pues luego a veces yo sé que uno no despierta sino hasta después del segundo expreso, ¿no? Lo digo por mí. O sea, yo me despierto y es así como que por instrumentos. Y ya al ratito ya da la patada y es como que buenos días, Londres. ¿Verdad? Pero si a lo mejor buscar eso, ¿verdad? Ese tiempo y pues, enchúfese las orejas ahí, póngase la audiobiblia. Dices, si ahorita estoy en el momento en que ponerme a leer, se me hacen las letras así y no puedo abrir porque la lagaña todavía la traigo pegada ahí. Pero al menos estoy escuchando la palabra y lo vuelvo a poner y la vuelvo a poner y pongo y estoy en eso. Me estoy dando a entender. Y pues ya me tengo que ir y ahí en lo que voy en el camino puedo seguir escuchando o voy escuchando o en el commute aprovecho y voy escuchando. Sí me explico, porque son esos tiempos podemos aprovecharlos para cuidar y cultivar nuestra relación, nuestra comunión con Dios. En Romanos 15:13, lo leo en la Nueva Biblia al Día, se lee así, es una versión dinámica. Dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder, es decir, por la acción directa, por la capacidad del Espíritu Santo. Entonces es muy claro, ¿verdad? Lo que sigue es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia. Esa es la otra, esa es la que sigue. No quiere decir que una sea más importante que la otra, sencillamente están ahí, pues ahí están, ¿no? Podría estar una arriba de la otra, pero ninguna es más importante, repito, todas deben de manifestarse y todas están ligadas a lo mismo. Para todas ellas, como es el fruto del Espíritu Santo, eso es lo que hay que cuidar. Entonces está la paciencia. La paciencia habla de longanimidad. Dice, no, pues ya me dejaste peor, pastor. ¿Sí? Bueno, habla de grandeza y de constancia de ánimo en las adversidades. De eso está hablando. Es decir, ahorita sí, y mañana, y pasado mañana. Y si hace mucho frío y ya se congeló todo el asunto, ¿y ahí qué? También. Ahora sí que llueve, truene o relampaguee, sí, ahí estoy. ¿Sí? Si la cosa, dices es que la cosa está difícil, sí, pues sí está difícil, pero grandeza de ánimo. De eso está hablando. Habla de una disposición, escuche bien, de no reaccionar de una manera negativa a situaciones que irritan o que duelen. Cuando el asunto se pone feo, cuando surge algo que es contrario, que nos pega, a veces hay quienes tienen ¿cuántos son de mecha corta aquí? A ver, levantan la mano, cerillitos. ¿Sí saben por qué, no? Cualquier talloncito y ya se encendió. ¿Cuántos necesitan paciencia? A ver, levanta su mano. Pero ya ahorita, dice, ¿no? Sí, no pidan paciencia. Ese fue un consejo que una anciana de la iglesia hace muchos años me dio, la hermana Lalita, una mujer llena de Dios y de sabiduría. Sí, muy amada. Y ella me decía, ay, hijito, no pidas paciencia, pide gracia y sabiduría, porque la paciencia viene con los problemas y esos van a llegar solitos. Entonces mejor pide gracia y sabiduría para cuando lleguen sepas cómo salir de ellos y que el Señor te guíe. ¿Sí?
Como algo, ay, ore por mí, pastor, ore por mí para que abunde la paciencia. ¿Cómo que no? ¿Verdad? Con mucho gusto. Señor, mándale pruebas, tribulaciones, quebrantos. Una que otra enfermedad ahí, para que lo sacuda, pero fortalécelo, Señor. ¿Cuántos quieren que ore por ustedes por paciencia? ¿Sí? Entonces el asunto es que con esta perfección el carácter moral de Cristo se pone de manifiesto en las pruebas. ¿Sí? O sea, no es de que tengo esta situación difícil, ay, hoy no voy a la iglesia, hoy no voy al culto. ¿Por qué? Pues es que estoy triste. ¿Sí? Estoy enojado. ¿Sí? Entonces no voy. Hago berrinche. Ya Peter Pan, dile ahí. Crece Peter Pan, dile. ¿Se acuerdan? No quiero. No, hermanos. Eso nos da firmeza, nos da resistencia, ¿verdad? Para darle la cara a tiempos difíciles. Porque todos los tenemos. Y si mires, si ahorita dices, no, yo ahorita llevo un tiempo bien, relax, gloria a Dios. Qué bueno, fortalézcase, agárrese porque le va a venir. O sea, no es si va a llegar o no, el punto es cuándo. ¿Sí? Y que por eso nos dice que debemos estar firmes, que debemos de estar bien plantados y resistir. ¿Sí? Y después de resistir, dice, pues el diablo irá de ustedes. Ay, es como que, bueno, pues ahí vienen los tiempos difíciles, lo resisto. Y después eso se va y, ya descanso, tiempos de refrigerio. ¿Está bien? Pero esa grandeza de ánimo, ahí es en donde se encuentra. Por eso recordemos Santiago 1:12 que dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Es decir, que tiene paciencia, que tiene una grandeza de ánimo. Dice, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, bueno, no deseamos esos tiempos, pero necesitamos, y vaya que necesitamos, el fruto del Espíritu. Y eso precisamente, hermanos, todo eso va a salir, yo quiero insistir, cuando estoy cuidando, cultivando mi relación con Él, cuando estoy caminando, como vimos la semana pasada, andando en el Espíritu, ¿verdad? Dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, mientras ustedes estén obedeciendo al Señor, no van a estar satisfaciendo los deseos de la carne, pero dejen de andar obedeciendo al Señor y van a andar satisfaciendo sus deseos y se van a meter en problemas. ¿Sí? Entonces, este es el resultado que vemos aquí. Yo estoy cuidando y en su momento pues tendrá que venir la paciencia y tendrá que salir y ahí se va a manifestar, y en otro pues el gozo, y en otro momento o en algunos momentos todo junto, porque la cosa está bien fea. ¿Sí? La otra es benignidad. Benignidad habla de excelencia moral que lleva a tratar a los demás con amabilidad. Fíjense, con amabilidad, pues el ser benigno. ¿Cómo es el Señor? Es amable, firme, pero amable. Y trató bien a los otros. Aún a sus adversarios los trató bien. Sí es cierto que de repente les dijo, bola de hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero es que se la ganaron a pulso, hermanos. Pero cuando lo dijo, lo hizo no con el afán de insultar y de herir, sino de poner en claro, de poner de manifiesto cuál era la actitud del corazón de ellos, para que pudieran ver, recapacitaran y se arrepintieran. Pero ¿cuánto necesitamos esto, no? Porque a veces reaccionamos, imagínense si se combina mecha corta y falta de benignidad, pues andamos dejando a medio mundo sangrado, por donde vamos pasando, vamos dejando cuerpos tirados.
porque vamos reaccionando, vamos hiriendo, vamos lastimando, ¿verdad? ¿Verdad? Yo nada más estaba pidiendo la hora. ¿Sí? Oye, ¿qué tal cosa? ¿Qué? ¿Por qué? Yo nada más te estaba diciendo esto. Bueno. A veces nos pasa a los padres con nuestros hijos. ¿Sí o no? Hijos, ¿sí es cierto o no? A ver, ahorita tienen oportunidad de... se voltean a ver y le hicieron así como a Kiko, ¿verdad? Como doña Florinda le hizo ahí, le pegó un pellizcón al chamaco ahí. El salmista dice que debemos de gustar, pero también ver que Dios es bueno. ¿Sí? Aquí concretamente dice benigno, ¿sí? Que es sinónimo también de afable. Por eso nos habla de tener un espíritu afable. El Salmo 34:8 dice, prueben, y vean que el Señor es bueno. Es decir, ustedes vean, experimenten que Dios es benigno, que es afable. Sé cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Porque es amable, porque es benigno, porque podemos llegar ahí con Él y no va a ser áspero en una respuesta hacia nosotros. Podemos ir con Él y siempre va a ser con brazos, o sea, dices, es que es amor. Sí, es amor, definitivamente, ahí está, pero eso es benignidad, está siendo benigno con nosotros y nos acoge y nos arropa, porque es benigno y es una bendición y eso nos hace muy felices. Entonces, la benignidad es esa capacidad, mis amados, de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos. Qué importante es esa manifestación, ¿no? Pero vean, eso es parte de un creyente. ¿Sí? Lo que sigue es bondad. Se parece mucho, pero no es lo mismo. ¿Sí? Es como la gimnasia y la magnesia. Se parecen, pero no es igual. Bondad habla de una virtud que lleva a beneficiar a otros. Sí, de hecho, la raíz de esa palabra significa ser útil o ser servicial. Cuando se habla de bondad, fíjense. O sea, no hay nada más, ay, qué lindo, que es bueno porque me da todo lo que quiero. No. Esto tiene que ver, repito, con ser servicial, porque esa es la raíz que tiene. Salmo 27:13 se lee así: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no la habría hecho, sí, definitivamente no la habría hecho si no tuviera la certeza de que la ayuda del Señor estaba presente. O sea, sin la ayuda del Señor no hubiera podido, habría desmayado, me habría quedado sin fuerzas. Y sé que yo puedo vivir aquí y aquí en donde estoy, y sé que voy a experimentar y sé que voy a ver la bondad del Señor, ¿verdad? La ayuda del Señor ahí va a estar presente porque Él es así. Entonces, es esa expresión de la generosidad en cosas, en hechos muy concretos. Porque generosidad no tiene nada más que ver con meterse la mano a la bolsa, sacar la cartera y abrirla. Benignidad tiene que ver más con abrir el corazón que la cartera. Lo incluye, ¿sí? El dar, sí, incluye generosidad. Por supuesto, en la bondad. Pero habla de hechos muy concretos. Es la manifestación de una nobleza de carácter, hermanos. ¿Sí? Por tanto, es una combinación perfecta entre justicia y amor, entre justicia y gracia. ¿Estamos aquí? Pero que es una ayuda, está siendo útil, que mete el hombro, ¿estamos? Que no distingue,
entre te lo mereces o no, porque entonces ya no operaría en base a gracia. Y no sé si se han dado cuenta que aquí no dice el fruto del Espíritu es gracia. Eso es algo que Dios nos da. ¿Lo han notado? Después está fidelidad, o también algunas versiones más antiguas lo traducen como fe, pero habla más bien de una fidelidad, de ser fiel, ¿sí? Es decir, ciertamente es una medida de fe, pero es una medida de fe que se necesita para actuar y mantenerse conforme a lo que Dios demanda. Entonces, no es ese ejercicio de fe en donde yo pongo mi confianza en Cristo para que me salve. No. Sino yo ya sé que el Señor me salvó y Él me dijo, camina por aquí y yo voy a caminar por ahí y me voy a mantener firme en ese caminar. Voy a ser fiel a eso. Es como con los votos matrimoniales. ¿Qué es lo que pasa en los votos matrimoniales? ¿Qué es lo que luego se prometen mutuamente? A ver, y mientras esté viva, tus ojos y todo es nomás para ella. Promete serle fiel en las buenas, en las malas y en las peores. Y el otro, sí, prometo. Y al ratito, ¿y en qué resulta eso? ¿Verdad que la infidelidad es horrible? Es espantosa, ¿sí? Dios es fiel porque mantiene sus promesas. O sea, podemos hablar de la fidelidad de Dios. Cuando decimos, tú eres fiel, Señor, porque Él mantiene sus promesas, ¿sí? Hay una canción que ya tiene muchos años y así es, oh tu fidelidad. ¿Sí? Una es, oh tu fidelidad, pero hay otra que es muy bonita también, no es tan antigua, ¿verdad? Pero dice, hoy quiero reconocer tu fidelidad tan grande. Híjole, pues tú me has sostenido en tu diestra de poder. Y tú siempre estás conmigo, me haces fuerte cuando débil soy. Es la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermanos. ¿Sí? Entonces, Dios es fiel porque se mantiene fiel a sus promesas, ¿verdad? Que mantiene sus promesas. El hombre es fiel porque vive de acuerdo a ellas, a la promesa de Dios y a las promesas que ellos hacen, ¿sí? Fíjense, pero a veces no somos fieles con el Señor. Y la palabra nos dice, aun si nosotros somos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Luego nosotros sí nos cuesta trabajo y la regamos bien feo, ¿sí? Pero Él no puede, porque no puede negar, sería negarse a sí mismo. Entonces, miren, hay muchas palabras que se usan en el Antiguo Testamento, sobre todo, es decir, en el hebreo. El hebreo no es tan preciso como el griego. El griego prácticamente tiene una palabra para cada cosa y de esa palabra tiene cualquier cantidad de variaciones, de declinaciones, etcétera, etcétera. Pero luego el hebreo no, ¿sí? Dicen los que saben que más o menos, para que se dé una idea, en el hebreo hay más o menos 10,000 palabras, más o menos, ¿sí? En el griego creo que son más de 100,000. Y se tiene la capacidad en ese idioma todavía de, si no se puede crear una palabra, se puede hacer una palabra. Por eso algunos eruditos le llaman la matemática del idioma. Es precisa, ¿sí? Qué bueno que tenemos esto, ¿verdad? Es precisa, hermanos. Entonces, pero en el hebreo, una palabra muchas veces puede significar muchas cosas de acuerdo al contexto. Entonces,
hay muchas palabras en el Antiguo Testamento que connota fidelidad. Es decir, algunas de ellas se parecen, ¿verdad? Aunque como que no se relacionan mucho, pero sí, a la hora de la hora. Por ejemplo, hay una palabra hebrea que es emet. Un ejemplo nada más. Y emet quiere decir verdad, ¿sí? Pero en algunos casos se mantiene como fidelidad. Se traduce, o sea, la aplicación que se da, el sentido que tiene, no es verdad, sino es de ser fiel. Ahora, fiel y verdadero. ¿Y quién es el fiel y verdadero? Y también hay otras palabras, ¿verdad? Para fidelidad. Una de ellas me gusta mucho esa palabra. Sí, yo hace algunos años hice algún estudio, hace algún tiempo, y no muy profundo, pero es de la palabra gesed. ¿Sí? Gesed se utiliza para hablar de como misericordia. ¿Sí? Y la raíz de la palabra gesed es útero. Entonces, cuando se habla de misericordia, cuando estás hablando de bondad, de cuidados, de amor, de fidelidad, porque ¿en qué lugar está más seguro un bebé? En el útero. Está diseñado para proteger ese fruto tan delicado. ¿Estamos aquí? Y las capacidades de cómo se expande, ¿no? O sea, su capacidad normal es, por ejemplo, es una cucharada de agua, de una cucharada sopera. Esa es la capacidad. Y luego, pues, cómo se expande, que ahí trae un chamaco de 4 o 5 kilos y cabezón además. ¿Verdad? Híjole, ¿qué? Y después regresa otra vez y vuelve a cuidar, pero tiene ese sentido. Bueno, también gesed en algunas partes se traduce como lealtad, como fidelidad. Mira, qué bonito, ¿no? Primera a los Corintios 1:9 nos habla, dice, fiel es Dios. Primera a los Corintios 1:9, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, nosotros hemos recibido un llamamiento a estar en comunión con Él y Él hace todo lo posible, todo lo que está de su lado por mantener esa comunión a la que Él nos llamó. El otro lado es de nosotros necesitamos ser fieles. ¿Lo alcanza a ver o no? Entonces nos habla por un lado de la fidelidad de Dios como el fundamento, como la certeza, como la firmeza de nosotros los cristianos, ¿verdad? Y por nuestra parte, pues solamente cuando estamos unidos, comprometidos con Dios, cuidando, cultivando la vida que nos ha sido dada, es que podremos ser fieles, que podemos ser fidedignos, que podremos ser confiables, que podemos estar firmes. Qué importante es ser confiables, hermanos. Qué importante es ser confiables, ser fieles. ¿Sí? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y no andar cambiando y, ay, ahorita sí, y al ratito, no, pues es que, ¿por qué? No, pues es que ya no quiso, o quién sabe qué pasó. Ay, joder. Es bien difícil, por ejemplo, trabajar con alguien así. No se avanza. ¿A poco no? Lo otro es mansedumbre. Ya le voy a meter velocidades, ya nada más me quedan 23 páginas. Mansedumbre, habla de gentileza, habla de tener una disposición de ser enseñado, de ser corregido, habla de una sumisión con Dios. Siempre está muy ligada con la humildad, ¿verdad? Es esa disposición que nosotros tenemos para aceptar los tratos de Dios, ¿verdad? Con nosotros siempre como buenos y no discutirlos ni resistirlos. A veces no los entenderemos. Y miren, yo aquí les digo, híjole, para mí alguien admirable es Job. El libro de Job, yo he encontrado tanta enseñanza en él. Ustedes no tienen idea. He pensado en hacer una serie, pero no sé, ya que el Señor diga, ¿no? Pero, híjole,
en verdad dices, es que qué feo asunto, qué feo caso, qué feo caso. Sin embargo, decía, yo confío en Él. No entiendo, a los que me tenían que ayudar, supuestamente que venían a consolarme, me están dando hasta con la cacerola. Pero no entiendo, y a veces se molestaba y no entiendo, y Señor, y pues tú dime. Pero yo confío en ti, Señor, y no te resisto. Entonces, la mansedumbre es algo que está personificada en Jesucristo. ¿Se acuerdan en el Edén? En el huerto, en el Getsemaní, perdón. Sí. Ay, Padre, si es posible, ay, no le quiero entrar por aquí. La verdad, esto pinta muy feo. Pero no se haga mi voluntad, la tuya. No resisto tu voluntad. No tendría yo por qué hacerlo. Pero es tu voluntad, ya, vámonos. Por eso nos dice ahí en Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ahí está. Vean qué promesas hay en todo esto. Ahora, ¿saben por qué muchas veces como creyentes nos sentimos agotados y agobiados allá en el alma? Pues una buena posibilidad es que estemos resistiendo algo que el Señor diga, algo a donde el Señor nos quiera llevar. Y miren, pues como Él nunca se cansa, ahí saque cuentas. Pero Él nunca pierde, nunca ha perdido y no va a perder, hermanos. La otra es templanza, ¿sí? Ya esta es la última, templanza. Templanza nos habla de dominio propio. ¿Alguien lo tiene traducido así como dominio propio? Tiene Reina Valera 60, ¿verdad? Dominio propio. Esto nos habla de la moderación de los impulsos y los deseos. No quiere decir que no se tengan, sencillamente pero esto no me controla. Es decir, es la capacidad que una persona tiene de controlarse y de equilibrar sus acciones con sus emociones. ¿Sí? Es decir, entre lo que quiere y lo que hace. Porque a veces surge algo, ¿verdad? Y fíjense cómo esto también no solamente se conjuga con la paciencia, pero muchas veces el asunto es de que aun cuando no es paciencia, pero es el hecho de que no reacciono y mis emociones voy a contar hasta 25,000 de punto 5 en punto 5. ¿Sí? Porque esto contrasta, fíjense, lo que es la templanza o el dominio propio contrasta con una actitud autodestructiva. Y al mismo tiempo, ese dominio propio, esa templanza, da libertad, hermanos, al testimonio y a la pureza que respalda el mensaje del Evangelio en una persona. Porque alguien puede decir, no, es que yo sí creo, pero no tiene dominio propio. Y podríamos hablar de muchas cosas. O sea, esto no solamente estamos hablando de una inmoralidad o de cosas de esas, pero a veces, hermanos, hay quienes saben que comer una determinada cosa les va a producir mucho daño. Y sin embargo, se atragantan de eso. ¿Sí o no? Híjole, yo he visto. Ahora, yo sé que hay cosas que son difíciles. Si ustedes creen que estos kilitos de más son gratis, o sea, esos no salen por estar orando, hermanos. A veces hay un problema, ¿no? A veces hay una cuestión de salud, pero las más de las veces, voy a decir esto, en nuestra cultura no es por eso, ¿eh? En nuestra cultura es más falta de dominio propio. Y no se les enseña luego dominio propio a los niños. Ay, quiero esto, ándale pues ya para que. No, ahorita no, aunque se lo puedas dar. No, ahorita no, porque te voy a enseñar dominio propio. No, en este momento no. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a esperar.
No en este momento. Y así, de eso podríamos hablar un montón, pero le tengo que seguir porque ya se empezaron a poner nerviosos. Segunda a Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense cómo está equiparado la falta de templanza o la falta de dominio propio con cobardía. Tremendo, ¿no? Y después ya dice, contra tales cosas, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. O sea, no hay nada. Es decir, si el creyente anda en el Espíritu, en obediencia a la palabra, ya nos vamos al final con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues manifestará el fruto del Espíritu. Es decir, no hay, si alguien está caminando en obediencia, no hay necesidad de una ley externa que lo regule para agradar a Dios, porque la ley de Dios está en su mente, está en su corazón. Ese es el nuevo pacto, porque está caminando por encima de ordenanzas externas. Un ejemplo para los que conducen, ¿sí? Los que tienen auto y que conducen. Usted no se va a estacionar en donde no se debe de estacionar. ¿Sí? Dicen, no, luego te llega un ticket, ¿verdad? Tremendo. Sí, pero en principio yo no me voy a estacionar ahí no porque me vaya a llegar un ticket, sino porque yo ando en algo más alto que eso y no voy a hacer eso, sencillamente. ¿Sí me explico? O sea, ¿a cuántas personas les llega una carta de parte del gobierno para decirles, oye, felicidades, porque no has violentado jamás una regla, una ley, tienes muy buen récord, que no sé qué? Es más, mira, aquí adjunto viene un cheque por 500 libras. ¿A alguien le ha llegado alguna de esas? Pero si te estacionaste en el lugar equivocado, te va a llegar. Pero para que te desembolses. ¿Me doy a entender, hermanos? Es decir, contra eso, en otras palabras, lo que nos está diciendo, contra tales cosas no hay ley, es que fíjense, la acción reguladora, una ley es para regular, para eso son las leyes. Y mencionamos la semana pasada, en una sociedad son necesarias, porque si no sería un caos, sería anarquía. Describiría eso que habla allá en Jueces, ¿verdad? Que el pueblo hacía lo que bien le parecía. No había ley en Israel, cada quien hacía lo que se le daba su gadarena gana. ¿Sí? Pero aquí no, aquí el fruto del Espíritu no nos es posible, imponerlo por una ley. Eso se da porque se cuida y se cultiva. ¿Lo alcanza a ver? O sea, no se lleva a cabo por obedecer tal o cual mandamiento, sino por someter nuestra vida al control y a la guía del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu da esa experiencia de verdadera libertad. A mí no me tienes que decir. Es como esto. Por ejemplo, ¿a qué hora nos tenemos que ir mañana? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A las 5. Bueno, a las 5 ya todos tenemos que estar listos. ¿Sí? Y no al 5 para las 5 empezarse a alistar. Es a las 5 nos vamos. Y ya son 5, 5 y 5, 5:10, 5:15, 5 para las 6. ¿Me explico? Entonces, miren, yo les voy a decir esto. Por ejemplo, Rocío y yo, ¿a qué horas quieres salir mañana de la casa? Por ejemplo, si nos vamos a venir para acá, pues estamos a tiro de piedra, ¿no?
pero ¿a qué horas te quiere decir? A tal hora, ok. O a veces ella me dice, ¿a qué horas tienes que estar ahí? O salimos a tal hora, ok. Yo no ando detrás de ella. ¿Ya viste qué horas son? Vámonos, no, púrale, vámonos. No, Dios me libre. Porque ella ya sabe eso. Entonces, anda en una ley superior. O sea, en otras palabras, ya sé que me voy a ir a tal, que tenemos que irnos a tal hora. No necesito que me estén diciendo, porque ya sé, ya lo voy a hacer. ¿Me doy a entender, hermanos, o no? Y de eso es de lo que nos está hablando. Entonces, vámonos para el final, conclusión, ya final. El fruto del Espíritu no puede producirse como conclusión, no puede producirse por habilidad o por recursos del hombre natural, no se puede producir. El carácter cristiano, entonces, no se alcanza porque tengamos una disciplina tenaz, un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Sino por una obediencia a la guía del Espíritu, una entrega incondicional al Señor. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Esa presencia, les recuerdo, el creyente es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita ahí, mora ahí permanentemente, no se va a ir nunca. Y nos va a tener impulsos y nos va a llevar. Y si nosotros obedecemos a eso, todo va a estar bien. Cuando vengan las situaciones, va a salir lo que tenga que salir, porque es como una cuenta de cheques que tiene bastantes fondos. Y que a la hora de que se viene un conflicto, pues aquí está, no pasa nada. Entonces, tome esto como que cada día, cada obediencia, ¿verdad? Practicamos la obediencia y es como que estamos haciendo depósitos. Pero no un depósito para decir, ahorita ya obedecí un montón, ya puedo desobedecer tantito. No, así no funciona. No, tengo un depósito y a la hora de que se viene un conflicto que tengo que resistir, tengo la fuerza, tengo con qué. Porque si no, a la hora de que se venga el conflicto duro, sea el diablo, sea el mundo o sea usted mismo, va a terminar bien revolcado. ¿Sí? Con heridas e hiriendo a otros. Entonces no descuidemos nuestra comunión con Dios. No descuidemos la guía del Espíritu Santo. Y recuerden, ¿verdad? Ahora sí que moraleja. El fruto de un árbol, por ejemplo, siempre beneficia a otros, no se beneficia a sí mismo. ¿Sí? Siempre. Hace mucho tiempo viviendo allá en México, pues es semidesierto y en la parte de atrás de la casa nació una sandía. Pues alguien pasó, aventó una semillita, creció y yo desde ahí, desde la planta alta ahí de la casa la veía y decía, ay, mira la sandillita, gloria a Dios. Y ahí iba creciendo, iba bonita. Y ya estaba así como así como esa sandía. Nos gusta la sandía. ¿Sí? Y de un día para otro, es que también el asunto es que luego andan vacas sueltas. O andan ahí chivos allá por su rancho no andan vacas sueltas. No, son muy civilizadas, me va a decir. Bueno, en la parte del monte, en esa parte donde está la casa de nuestro hijo, donde vivíamos, pues no había nada. Nuestros vecinos eran liebres, zorros y de todo eso. Esos eran los vecinos, ¿sí? Entonces un día dices, voy a ver cómo amaneció la sandillita, le voy a mandar un beso a la sandía. Abro, una mordida tenía ahí de una vaca tremenda. Yo dije, ojalá se te pudre en el estómago. No es cierto. Porque
soy paciente. Y dije, provecho, criaturita del Señor. ¿Eh? En otras palabras, luego nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Pero el fruto es así. El fruto no se come a sí mismo, lo disfrutan otros. Y ahí está el fruto del Espíritu. Y miren, eso nos hará ser personas disfrutables. ¿Usted piensa que el Señor era una persona disfrutable? ¿Que se disfrutaría andar con Él? Pues eso mismo, hermanos. Que se estén manifestando esas virtudes, que se esté manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cómo ve? ¿Aprendió algo hoy? Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por traer a nuestras vidas, Señor, tu palabra. Gracias por habitar permanentemente, Señor, en nosotros. Gracias por ser tan bueno con nosotros y por dejarnos experimentarte y dejarnos acercar a ti y disfrutarte, Señor. Qué bendición es eso. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a tener esto presente y crecer en cultivar, en cuidar nuestra comunión contigo, nuestra relación contigo, así como en el huerto, Señor. Queremos abrazar esa encomienda que tú nos has dado, entendiendo que todo esto que se produzca en nosotros no es por nuestro esfuerzo, es una obra tuya, te va a exaltar a ti y muchos lo van a disfrutar, entre ellos nosotros. Nosotros disfrutaremos de estar en comunión contigo y disfrutaremos de la paz y disfrutaremos del gozo, Señor. Y qué bendición será el edificarnos en esa misma dirección mutuamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.